Hoy en la columna de Mario Maldonado, pues Mario nos adelanta que puede venir ya el retiro de la concesión, el choque de trenes hoy ahí en el Universal con una de las plumas más influyentes en materia política y económica en este país. Mario, te saludo con muchísimo gusto. Cuéntanos un poco más de tu columna. Buen día. Mi querido Luis, qué gusto saludarte como todos los lunes a ti al auditorio. Pues auténticamente un choque de trenes, ¿no? Estamos hablando de el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene el poder político y vaya que lo ejerce, el presidencialismo y todo, y digamos todo lo que tiene que ver con el ejecutivo y los decretos y las reformas que manda el Congreso, etcétera. Digamos, ese poder político lo ejerce a plenitud, sin duda, el presidente López Obrador, y Germán Larrea pues es de los representantes del poder económico de los pues más fuertes, es el segundo hombre más rico de México, tiene una fortuna de varios miles de millones de dólares y ahora pues está en esta encrucijada con el presidente López Obrador. Creo que vale la pena decir que este asunto efectivamente no es nuevo o no es de los últimos días en los que vimos a Germán Larrea apersonarse allí en Palacio Nacional en una invitación que le hizo el presidente para comer con él, primero con un grupo de empresarios, los de su consejo asesor o del consejo económico empresarial del presidente, y en segundo, al siguiente día fue ya de manera personal hablar de este asunto, más que de lo de Banamex, porque se especuló que el asunto de la reunión era porque estaba próximo el cierre de la venta de Banamex. Germán Larrea es prácticamente el único postor que se quedó en este proceso y va a quedarse lo más seguro, a menos que algo de último momento cambien las cosas, va a quedarse con el grupo financiero Banamex. No fue tanto a ver este asunto, sino a verlo del Grupo México, que desde el año pasado estaban en estas negociaciones. Yo creo que se estiró tanto la liga por parte de la empresa de Germán Larrea, que el presidente, pues como es, ejerciendo el presidencialismo, yo creo que sí fue un acto autoritario, toma la decisión de publicar este decreto y de que los marinos vayan a controlar o a tomar el control de estos casi 120 kilómetros de vías férreas de Grupo México. Yo no creo que haya sido la manera correcta, pero mira, el asunto es que estas concesiones también, Luis, son concesiones de más de 50 años, es decir, que comenzaron en los 90 con las privatizaciones de muchas industrias, incluidos los ferrocarriles, y que son concesiones que se otorgan por más de 50 años, y la verdad es que los tiempos en México y en el mundo pues van cambiando, es decir, las necesidades de los gobiernos en turno van cambiando. Yo creo que sí fue un acto de autoridad o autoritario el ocupar estos terrenos, estas vías férreas o esta infraestructura que se construyó y que opera y administra el Grupo México, antes de llegar a una negociación, un acuerdo que beneficie a las dos partes, pero tampoco creo que es una expropiación como tal, toda vez que además de todo es una concesión pública. El asunto aquí es que hay una negociación que no ha aceptado Germán Larrea, se habla de unos cuantos miles de millones de pesos que le pide al gobierno, hasta 10,000 millones de pesos como como contraprestación de decir, ok, yo entrego la concesión, pero pues yo, si no le rindo cuentas a mis inversionistas, porque soy una empresa pública que ya le pasó factura en la bolsa el viernes, que perdió casi 27,000 millones de pesos y hoy sigue cayendo, como decía Citlali, en la bolsa las acciones de Grupo México. Bueno, pues a mí me hace un daño patrimonial y eso me lo van a reclamar los inversionistas. Entonces yo necesito obtener por la recuperación de esta concesión por parte del Estado, necesito obtener pues la participación que me corresponde. Se habla de 10,000 millones, se habla también de que le planteó Germán Larrea al presidente López Obrador en estas reuniones que con la contraprestación que él da al gobierno, porque sí es una concesión pública, pero los grupos privados también aportan esta contraprestación, es decir, le pagan al Estado mexicano por las concesiones. Dicen que Germán Larrea le planteó que con esa contraprestación, pues que el gobierno hiciera su vía férrea por estos 150, 120 kilómetros de vías. Obviamente el gobierno pues no tomó esa opción que puso sobre la mesa Grupo México, porque lo que le interesa al presidente es darle celeridad al proyecto del corredor transísmico, al interoceánico, cosa que pues hoy vemos muy difícil que se concluya antes de que termine el sexenio, pero por eso le importa al presidente, y ahí está creo que el problema de fondo, de que no se pusieron de acuerdo, llevaban meses haciendo esta negociación, y pues llega el presidente a decirles, entonces lo ocupamos de manera temporal, que ese es ahora el asunto clave. ¿Hasta cuándo va a ser de manera temporal?
Yo creo que, mira, el gobierno, si se cansa, tiene la facultad para decir, bueno, ok, pues te retiro la concesión, es decir, la concluyo, y esto, pues como es del Estado mexicano, pues lo puede ocupar la Marina, y seguro ahí sí vendrá un litigio. El comunicado de ayer de Grupo México parece que quiere llegar por la buena a una negociación con el gobierno mexicano, obtener los recursos de esta especie de expropiación, que no lo es, pero sí la recuperación de una concesión, y que todos queden tranquilos y que ya no haya mayor problema. Yo no creo que quiera ir por la vía jurídica, porque quizá si se decide a ir por la vía jurídica y judicial, pues le tarde mucho tiempo a Grupo México recuperar el dinero que está pidiendo, ¿no? Y esto pues tendrá su efecto también en los mercados y en la bolsa, que creo que ese es el tema importante, porque Grupo México es una empresa tan grande, Luis, que perdió el viernes 27,000 billones de pesos en la bolsa. Es de manera virtual, no se capitaliza menos que saques todo el dinero, pero estamos hablando, imagínate, de qué nivel de empresa para que pierdan un día más de 4%, y eso significa en 20 y tantos mil millones de pesos en valor de capitalización. Sí, es un tema mayor que se va a resolver en los próximos días, Luis. No por nada este es el hombre más rico de México, bueno, el segundo más rico de México, ¿no? O sea, un tipo que tiene múltiples negocios, que ha sabido diversificarse, pero pues que también está pues con la intención de llegar a comprar Banamex. El presidente estaba hablando del tema, Mario, en esta mañana. Interesante ahí lo que señala en torno a lo que estaba pidiendo la REA, habla más o menos de unos 9,000 millones de pesos. Y bueno, pues está molesto el presidente. Vamos a ver si se concreta lo que nos estás adelantando, ¿no? El tema de que pues es muy probable que si no se llega a una buena salida en la negociación, que ya está empezando a ser pública de alguna u otra forma López Obrador, pues entonces vamos a tener un retiro de concesiones y lo que sería de facto pues una especie de expropiación, ¿no? Sí, aunque digamos que los abogados dicen que no es como tal expropiación, porque como es un bien público, una concesión pública, es decir, no fue una inversión que hizo de cero Grupo México, que de pronto llega el gobierno y dice, a ver, a mí me interesan estos terrenos y aunque tú los hayas comprado, yo los voy a utilizar, y eso expropiese, como Hugo Chávez en la Venezuela o como el FAS en Nicaragua y en muchos otros lados. Es decir, este es un bien público y por ley el gobierno sí tiene derecho a recuperarlo. Ahora, yo creo que las formas son las peores formas, porque si rayan en lo autoritario, o son autoritarias el hecho de decir, bueno, no hay negociación, pues yo mañana ocupo esos terrenos o esas vías férreas y no me importa nada. Creo que eso sí es autoritarismo, aunque no como tal una expropiación. Y lo que sí es que, mira, lo que ya dice el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, todas las cámaras, la Coparmex, pues es que esto no abona a la confianza empresarial y a la confianza de los inversionistas. Y cuando digo no abona es porque ya vienen a la baja, ¿no? O sea, vienen hacia abajo la confianza con todo lo que ha sucedido en el sector energético, con todos estos decretos, el legislativo, con el tema de las reformas, incluso de corte político, electoral, al INE, a los tribunales, ahora que está contra la Corte. Es decir, todo este clima a México lo que le eleva a Luis es el riesgo país, es decir, que con los inversionistas cuando deciden voltear a ver a México como una opción para invertir, dicen, bueno, sí, pero el riesgo país está más alto, es decir, que tenemos que, es como cuando pides un crédito, ¿no? Pides un crédito y si alguien, el que lo pide, pues tiene un perfil no muy bueno financieramente hablando, pues entonces tiene que pagar más intereses porque el banco está tomando un mayor riesgo. Haz de cuenta que es lo mismo con los inversionistas y un país que tiene un riesgo alto de que de pronto pues un gobierno pueda llegar y diga, o ya sea expropiar o no, porque creo que no fue el caso ahora, pero decir, me interesan estas concesiones, voy por ellas y si no acordamos una negociación, pues yo las tomo de todos modos. O sea, es un problema que sin duda, Luis, a México no le conviene, no lo hace ver bien en términos de imagen y de inversión extranjera, que creo que ese es el asunto de fondo. Yo creo que lo de Grupo México se va a resolver en los próximos días, van a llegar a un acuerdo y ahí quedó, pero lo que también va a quedar ahí es la mala imagen del gobierno de México en términos de respeto de inversiones y de contratos y de concesiones, Luis. Vamos a estar muy atentos de este tema. Gracias, querido Mario. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Estoy en Twitter, en la cuenta @MarioMal y en @El CEO con toda la información financiera y económica. Un abrazo y muy buenos días para todos. Va de vuelta el abrazo, es Mario Maldonado.